Mi nombre es Anglis Hernández. Les voy a hablar sobre el pago de letra de cambio y los sujetos intervinientes. Sobre la materia, títulos, valores. El pago de la letra de cambio es la entrega material de la suma de dinero a que se contrae la letra de pago. Implica la extinción de derechos y obligaciones. Pagada la letra de cambio se convierte en un instrumento de pago. Este basamento lo podemos encontrar en el Código de Comercio en el artículo 446 al 450, donde reza que si la letra es pagadera a la vista, deberá presentarse para su pago dentro de un término de un año a contar de la fecha de la letra, a no ser que el librador o girador hubiera establecido otro plazo. Sujetos que participan en la letra de cambio: el girado librado, el tomador y tenedor, el aceptante. El girado librado es quien libra o extiende la letra de cambio. Es imprescindible que firme la letra, pues si no, no tuviera validez. Generalmente se identifica como un vendedor o prestador de un servicio que de este modo concede un aplazamiento del pago al deudor, que normalmente aparece como librado. El librador, en caso que haya designado un tomador de la letra, responderá ante este, en su caso, ante los posteriores destinatarios o sus respectivos avalistas. Si se produce una falta de aceptación o un impago por parte del librado, podrá eximirse de la garantía de la aceptación, pero no la del pago. El girado o librado es la persona contra que el librador dirige la orden pura y simple de pagar una cantidad de dinero, quien se designa como deudor, pero a pesar de su inclusión como tal en la letra, no se considera obligado cambiariamente, sino cuando haya firmado la letra. Si es que la firma efectivamente, pasando entonces a denominarse aceptante de la letra de cambio cuando la letra se gira contra dos o más librados. Se entiende que cualquiera de ellos ha de pagar el importe total. Se podrá exigir el pago a cualquiera de ellos. El aceptante es el librado que ha asumido su obligación cambiaria mediante su firma incorporada en el adverso del documento de forma que no podrá negarse del pago en el momento de su vencimiento, pues en tal caso el tenedor del documento, aunque sea el propio librador, podrá exigir judicialmente su cumplimiento sin necesidad de protesto previo, tanto que éste como avalista lo hubiera mediante acción ordinaria o mediante juicio cambiario. El endosante se convierte en el endosante, el tomador o tenedor de la letra, que mediante la declaración expresa incorporada en el propio documento o en su suplemento ordena que el pago se haga a otro que designa como endosatario. El endosante debe firmar el documento, de modo que a partir de este momento es obligado cambiario, más que garantiza, salvo cláusula del contrario, la aceptación y el pago frente a los tenedores posteriores. El endosatario es la persona designada por el endosante como persona a la que se le tiene que hacer el pago y que a su vez, salvo cláusula en contrario, puede volver a endosarla convirtiéndose en endosante. Tomador es aquella persona designada en la propia letra por el librador como persona a la que se ha de hacer el pago a la orden de la cual habrá de hacer dicho pago. Tenedor es la persona que está legitimada para exigir el pago y que puede coincidir con el librador, en el caso que no haya designado ningún tomador o con el tomador mismo, o ser el mismo endosatario de la letra designado como tal en el documento, en función de una serie interrumpida de endosos válidamente realizados. El fiador avalista: se entiende por avalista a la letra de cambio la persona que se hace la declaración cambiaria mediante su firma incorporada en la letra de su suplemento junto con la cláusula por aval, que tiene por finalidad específica la de garantizar el cumplimiento total o parcial y como obligación cambiaria. Puede ser avalista un tercero o también un firmante de la letra. El avalista responde de igual manera que el avalado y no podrá proponer las excepciones personales de este. Cuando el avalista paga, la letra de cambio adquirirá los derechos derivados de ella contra la persona avalada y contra los que sean responsables cambiariamente respecto a esta última. Entre sus
formalidades podemos observar que el librado puede exigir al pagar la letra de cambio que le sea entregada, cancelada por el portador. El portador no está obligado a recibir un pago parcial. En caso de pago parcial, el librado puede exigir que dicho pago se haga constar en la letra y que se le dé recibo del mismo. El avalista responde de igual manera que el avalado y podrá oponer si se reclama el pago, las excepciones personales de este. Cuando el avalista paga la letra, adquiere los derechos derivados de ella contra la persona avalada y contra los que sean responsables cambiariamente respecto de esta para recuperar el importe satisfecho. Para continuar, les vamos a plantear las formas en el pago de la letra de cambio. Existe el pago parcial por intervención y el protesto. El pago parcial nos referimos al tenedor que tiene la obligación de recibir un pago parcial de la letra de cambio, pero debe conservar la letra en su poder hasta que se realice el pago íntegramente. Anotará en el cuerpo de la misma los pagos parciales que reciba y extenderá recibos por separados de cada uno. Pago por intervención. La letra puede ser aceptada por intervención y ser pagada en la misma forma por un interventor, que podrá ser un recomendatario, un obligado en la letra, el girado o un tercero. El que paga por intervención debe indicar la persona por quien hace el pago. Lo contrario, se entenderá que interviene en favor del aceptante y, si no lo hubiere, en favor del girador. El protesto. El protesto es un acto natural, formal, que tiene la función de demostrar de manera auténtica que la letra de cambio fue presentada oportunamente para su aceptación o para su pago, de tal forma que la falta total o parcial de aceptación del pago se realiza el protesto por un medio de funcionario que tenga fe pública y que levantará contra el girado o los recomendatarios en caso de la falta de aceptación, y en este caso el protesto por falta de pago contra el girado aceptante o sus avalistas. El protesto debe hacerse constar en la misma letra o en una hoja adherida a ella. Además, el notario, corredor o autoridad que se la practique levantará un acta del mismo para que haga constar en el adverso o aparte en la página donde está ocurriendo. La sanción por falta de protesto es la pérdida de la acción cambiaria del regreso. Efectos del pago de la letra de cambio. El efecto del pago total extingue totalmente la obligación cambiaria y el girado puede rescatar la letra. Los efectos de la falta de pago son que obliga al tenedor a protestar por falta de pago y genera la responsabilidad del girado frente al librador. Buenas tardes, mi nombre es Cromar García. Yo les voy a hablar sobre las facultades del librado. Comencemos con el librado. El librado es el deudor, quien debe pagar la letra de cambio cuando llegue la fecha indicada o la fecha de vencimiento. El librado puede aceptar o no la orden de pago dada por el librador, y en caso de que la acepte, estará obligado a aceptarla. En este caso, al librado se le denominará aceptante. En el Código de Comercio, en la sección de pago, en el artículo 446, nos reza lo siguiente: el portador debe presentar la letra de cambio a su pago, sea el día en que es pagadera o sea en uno de los días laborales siguientes. La presentación a una cámara de compensación equivalen a una presentación al pago. El librado puede exigir, al pagar la letra de cambio, que le sea entregada, cancelada por el portador. El portador no está obligado a recibir un pago parcial. En este caso de pago parcial, el librado puede exigir que dicho pago se haga constar de una letra y que se le dé un recibo. Eso lo reza el artículo 447 del... Buenas tardes, mi nombre es Anny Castro y voy a hablar un poco sobre lo que es el pago y la consignación. El pago tiene la característica de extinguirse cuando el deudor cancela al acreedor lo prometido. Pongamos un ejemplo con la letra de cambio.
La letra de cambio debe pagarse al momento de su vencimiento y la misma debe entregarse en ese mismo momento. Otro ejemplo sería que cuando yo le debo a una persona dinero, al momento de cancelar ya se está extinguiendo la obligación que yo tengo con la persona, que para este caso sería el acreedor. Por el contrario, la consignación se caracteriza por una intervención judicial en el momento de que el acreedor no quiera recibir el pago que se había pautado. Cuando se consigna es para evitar el embargo, pero para que esto prevalezca yo tengo que oponerme dentro de un plazo. Si no me presento dentro de ese plazo, se considera pago y se entregaría al ejecutante. Para este caso también el juez debería evaluar si es o no es válido la consignación que se ha realizado. Finalmente se puede decir que la diferencia entre el pago y la consignación es la intervención judicial por la negación del acreedor de recibir el pago. Buenos días, mi nombre es Oriana León y le voy a hablar sobre la diferencia entre el pago y la presentación a la aceptación. El pago, en el artículo 449 del Código de Comercio, contempla que siempre que se estipule que una letra de cambio ha de ser pagada en una clase de moneda que no tenga curso en el lugar del pago, la cantidad de la misma puede ser pagada teniendo en cuenta el valor al día en que el pago sea exigible en la moneda del país, a menos que el librador haya estipulado que el pago deberá realizarse en la moneda indicada. La letra de cambio deberá presentarse para su pago el día de su vencimiento dentro de los 8 días siguientes. No se puede exigir la presentación y menos exigir el pago antes de la fecha de vencimiento, aunque voluntariamente sí se puede hacer. Tampoco se puede obligar al tenedor de la letra de cambio a recibir el pago antes del vencimiento estipulado. La presentación para el pago de la letra a la vista deberá hacerse dentro del año que siga a la fecha del título. Cualquiera de los obligados puede reducir ese plazo si lo consigna así en la letra. El girador podrá de la misma forma ampliarlo y prohibir la presentación antes de determinada época. El tenedor de la letra de cambio no puede rehusar un pago parcial de la misma aun cuando se haya vencido el tiempo para su exigencia. En la presentación para la aceptación, una cosa es la aceptación y otra diferente es la presentación para la aceptación. Aunque son dos fenómenos conectados, simultáneos, sus efectos son variados. La presentación es el acto de la exhibición del documento de la letra para que el girador lo acepte, y la aceptación es, en cambio, la obligación asumida por dicho girador respecto del pago de la letra. La presentación es presupuesto de la aceptación. La presentación no aplica obligatoriamente a la aceptación, pues el girador puede incluso rechazarla. Las clases de presentación son: la presentación puede ser obligatoria, potestativa, innecesaria y prohibida. Entonces, la diferencia entre la presentación y el pago, la presentación de aceptación y el pago, es que la presentación es la acto de exhibición del documento de la letra para que el girador acepte, y la aceptación es, en cambio, la obligación asumida por dicho girador respecto al pago de la letra. En cambio, el pago, si el aceptante paga, se extinguen todas las obligaciones, y si paga un garante, siguen las obligaciones en contra de los demás garantes.